Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar, ya he hablado, pero voy a volver a hablar desde otra perspectiva. Es súper interesante de este cuadro que es La muerte de Marat, que supuso un antes y un después. Está hecho por David, es el neoclasicismo. A Marat, David, él era íntimo amigo de Marat y había estado hablando con él 24 horas antes. Esto es una caja donde él tiene el tintero, tiene una nota de ayuda a una mujer porque ayudaba indiscriminadamente a gente que lo necesitaba. Y esta es una carta en la cual su asesina le pide por favor que quiere hablar con él porque necesita que le ayude, que después llega allí y lo apuñala. Él estaba muy mal, tenía mucha fiebre y tenía un problema de piel. Era un hombre muy trabajador, era médico y físico, y no sé por qué se asocian esas dos cosas, físico-médico, físico-cirujano, barbero. No, este había ido a la universidad, estaba preparadísimo, tenía muchísima rabia. Él llega a ser médico del hermano de Luis XV, Luis XVI, me parece, Luis XVI, y, o sea, vive en el Louvre, no vive en el Louvre. Él llega, estoy confundido con David sí vive en el Louvre, el pintor. Él llega a tener un buen estatus. Lo que pasa es que él consideraba que era más ambicioso, era una persona inteligentísima, pero muy pobre. Y entonces consideraba que su pobreza no le había permitido promocionarse lo suficiente, lo que merecía. Entonces canaliza esa rabia, canaliza ese conocimiento, canaliza tal a través de la lucha política. Y aunque la lucha política está muy bien, me recuerda un poco lo que pasó aquí con la Segunda República, que fue maravillosa, fue, yo qué sé, nuestro Shangri-La, pero como todo el mundo decía lo que le daba la gana, lo que le venían en gana, mentían, etcétera, etcétera, aquello fue como una barca donde cada uno rema en diferente dirección y lejos de avanzar, pues se quedaban en el mismo sitio y zozobraban. Aquí está la nota y aquí está Marat de David, con letras romanas. Él ha tenido, David, el pintor, que ya os he hablado de él, que es neoclásico, que es acomodaticio a tope, porque es primero es pintor monárquico, o sea, David es pintor monárquico, el rey le deja digamos, una casa dentro de lo que es el Palacio del Louvre, el museo, que es un palacio y que ahí donde estaba el monarca, y después es íntimo de Robespierre. Cuando cae Robespierre, él tiene que huir, esconderse, es íntimo de Marat, después se adapta a Napoleón, en fin, siempre se adapta a lo último que llega. Es muy apañado el David, pero al final ya son demasiados cadáveres en el armario y decide exiliarse ¿cómo se llama? A Bruselas, y allí muere. Y cuando muere no le permiten traer el cuerpo a Francia, pero traen su corazón que se entierra en el museo, en el cementerio de Père Lachaise, que es súper conocidísimo, ahí están todos los más importantes, pero es un pintor buenísimo. Es el cuadro que conocéis de Napoleón, que está así con un caballo y tal, o sea, él sabe publicitar, y cuando pinta a David este cuadro es colgado de la Asamblea Nacional y está colgado durante varios años, y su hija, cuando él muere, le queda este cuadro y otro, su hija destroza el otro cuadro, desaparece, no quiere, o sea, deja de estar en la Asamblea Nacional. Este me parece que se lo lleva a Bruselas, no sé qué, pero bueno, la hija se carga, la hija es monárquica. A ver si os cuento cosas. Bueno, voy a hablaros un poquito, no sé qué deciros, pues sí que voy a hablaros un poquito de Marat, porque la figura de Marat es muy interesante. Este cuadro no puede ser entendido si no es entendida lo que hizo en vida. Vamos, no justifico en absoluto la muerte, me parece una barbaridad, me parece la negación de lo que es la democracia. Pero también voy a decir una cosa, en época de río revuelto, ganancia de pescadores, este también era un pescador que fue trepando, y cuando llega a su cenit, cuando llega a lo más alto, es cuando lo asesinan, con lo cual pasa a ser un mártir de la revolución. Pero también os voy a decir una cosa, se le achacan matanzas que él no hizo, lo que pasa es que tenía, era boca chancla, que diríamos hoy, decía lo que le daba la gana, decía, si hubiéramos matado, si hubiéramos guillotinado no sé cuántos mil, seguro que ahora os lo leeré, seguro que hubiéramos tenido la mitad de los problemas. Él es muy moderno, es muy inteligente, y las cosas
cosas que dicen son muy interesantes, como por ejemplo, a ver si la revolución, nos vamos, realmente la revolución 1789 o 1787, nunca me acuerdo la fecha de la revolución francesa, creo que en el 87. La revolución es la clase burguesa que está empujando para cargarse el estamento de la clase nobiliaria aristocrática que lo copa todo sin pegar palo al agua. O sea, eso es una cosa que ya habían hecho los ingleses con Jacobo II 100 años antes. Habían tenido la revolución burguesa 100 años antes. Nosotros, para nada, españoles aquí, trayendo otra vez a Fernando VII, como os conté ayer, que era un horror, fue como retroceder en el tiempo 200 años. Otra vez la Inquisición, otra vez, yo qué sé, la distribución de la renta repartida en 4 manos, que eran los que votaban y eran los que tenían partido en el poder, que se sucedían, que no era nada más que económicamente los que eran ventajas para unos grupos económicos, otros que eran 4. El resto se moría de hambre y el país rabiando. Si hubieran triunfado los franceses aquí, aunque suene mal decirlo, hubiéramos tenido Carta Magna, en fin, y todo lo que comporta revolución científica, etcétera, etcétera. Da igual que hubiéramos hablado francés si hubiera tenido que hacer falta. O sea, volvimos a las cavernas. Bueno, y diciendo estas palabras, voy a ver si os cuento un poquito de Jean-Paul Marat. Me iré acordando de cosas. Es que no quiero hablar más de David porque David ya he hablado un montón de él, he contado su vida 1000 veces y quisiera hablar un poco de Marat, que es el que ocupa este cuadro y me parece súper interesante. Jean-Paul Marat nace el 24 de mayo de 1743. Cuando él está en la bañera con vinagre en la cabeza, él es médico y él lo pinta sin ninguna afección, lo pinta musculado, pero la verdad es que tenía una afección en la piel que era terrible. Entonces los baños de agua fría le solucionaban estos. Dicen que realmente el exceso de trabajo lo que hizo fue arruinarle la salud. Espero que no me pase a mí eso. Bueno, Marat nace en Boundary, cerca de Neuchâtel, no sé cómo se dice en francés porque no sé francés, en Suiza. Me parece que es de madre suiza y padre corso o algo así. Mira, esta información la tengo, hoy he puesto no sé si 20 vídeos sobre este cuadro, sobre esta pintura y sobre la vida de Marat y sobre la vida un poquito de David, pero sobre todo centrar las cosas en Marat porque es muy muy interesante. Muere en julio de 1763, siempre digo 1900, no sé por qué. 1793 en París, Francia. Es político, médico y periodista francés, que es líder de la facción radical Montagnard, que es durante la Revolución Francesa. Los Montagnard cada vez van ganándole más espacio a los girardinos, a los Girondins, no sé cómo se dirá en francés. Y cuando él era, digamos, la cúspide de todo este grupo, era el que escribía, era el que azuzaba. Y entonces realmente cuando lo asesinan, los Montagnard están arriba. Bueno, él es asesinado en su bañera que estaba ahí, que se pasaba horas escribiendo en agua fría, madre mía, con el frío que hace en París, por Charlotte Corday, que es una joven conservadora girondina. Sobre esto he leído varias biografías y no se ponen de acuerdo. Por ejemplo, en este libro, que cada vez lo tengo más descuartizado, Los secretos de la obra de arte, dicen que son alemanes, de la Taschen, dicen que ella era republicana, que era revolucionaria, aunque viene de familia aristocrática, era revolucionaria moderada, porque es que nuestro Marat arrea, este es un trozo de libro, arrea contra los revolucionarios moderados, contra Lafayette, contra tal. Ya no es que se va radicalizando cada vez más, o sea, ya no es que va contra los monárquicos y tal. Y esta chica, lo que cuenta la Taschen, es que en absoluto es conservadora, sino que en un momento determinado motiva a la turba, a la gente, que eso es una cosa que está por demostrar, a que, digamos, a los revolucionarios, la revolución va cada vez teniendo como una particular inercia, cada vez radicalizándose más, y este es, digamos, el que lo facilita, ¿no? Entonces ella es partidaria de la república, es partidaria de la revolución moderada, hasta que matan a su novio
y matan a su hermano, porque su padre y su tío huyen al extranjero y salvan la vida. Eran nobles, pero eran gente que eran progresistas, partidarios de lo que estaba ocurriendo. Pero sin embargo, he leído en la Enciclopedia Británica, que es la fuente que estoy utilizando, y decía que no, que ella era muy, muy conservadora, que por eso lo mata. No sé con cuál quedarme. Yo sí que me creo que siendo una chica de 24 años la que lo asesina, sí me creo que generacionalmente pudiera ser partidaria de, o sea, fuera revolucionaria moderada, no fuera revolucionaria radical. Y que ella dice que lo mata porque llega un momento que es como el rey, que es un rey sádico que está estimulando a las matanzas, que está estimulando a la lucha de unos contra otros. Casi me quedo con la interpretación de la Taschen de los alemanes. Bueno, Marat, después de unos oscuros años, se hace médico en Inglaterra y se gana la vida en Londres. Y en la década de 1770 publica una serie de libros sobre temas científicos y filosóficos. Era cultísimo y era inteligentísimo, era una persona muy cultivada, pero también cuando soltaba la lengua, huir, porque estimulaba mucho el que la gente se azuzara uno a otro. Hay que tener muchísimo cuidado en los legislativos porque no es suficiente tener razón, porque las repercusiones después, las repercusiones de la sociedad, de gente que era más inculta, era como una justificación para acuchillar al vecino, para matar a otro. De hecho, en esta misma época tienen que hacer frente a una invasión de Austria y entonces, en fin, Marat mismo dice que sería interesante una dictadura para poder, digamos, cohesionar lo que está ocurriendo, para que hubiera una sola fuerza, un solo poder, porque está muy disperso, la revolución está muy dispersa en estos momentos y entre Robespierre, Marat, etcétera, etcétera, está viendo Marat mucho más inteligente, está viendo cantidad de matanzas, en fin. Que no, ya os digo que no está demostrado en absoluto que Marat estuvieran implicados, pero no, era la repercusión de lo que se decía. En vez de llamar a la calma, en vez de llamar al sosiego, se llamaba la lucha de unos contra otros. Bueno, él hace un ensayo sobre el alma humana que lo hace en 1771, que tiene, incluso hoy sigue estando en vigencia, pero tiene poco éxito. Pero después hace un ensayo filosófico sobre el hombre que lo hace en 1773, lo había hecho con anterioridad, que se traduce al francés, se publica en Ámsterdam entre el 75 y el 76. Y ese sí que había tenido más éxito. Sus primeros trabajos políticos, era un orador excepcional y un escritor increíble. De hecho, él crea un periódico que va a ser como la herramienta por la cual va a estimular que la gente haga unas cosas u otras. La gente, prefiere la sociedad luche unos contra otros. Pero en algunas cosas sí que llevaba, no sé, era muy inteligente, es como muy adelantada a su época. Hace algunos trabajos políticos que son de Chain Slavery en el 1774, que es un ataque al despotismo dirigido a los votantes británicos, en el que expone por primera vez, él no quería para nada que el sistema británico se impusiera en Francia, que por primera vez expone la noción de complot aristocrático o corte, y se convierte en el tema principal de varios de sus artículos. En 1777, de vuelta al continente, es nombrado médico de la guardia personal del conde d'Artois, que luego será Carlos X, que es hermano pequeño de Luis XVI de Francia. En ese momento parece interesarse en hacerse una reputación de prestigio como científico exitoso, pero después lo deja por la política. Él escribe artículos y experimenta con el fuego, la electricidad, la luz, en fin. Estamos aquí en plan cabalístico. En 1700, pero era muy inteligente, muy cultivado y muy culto y muy trabajador. En 1783 su trabajo sobre la electricidad es honrado con la Real Academia de Rouen en 83. Al mismo tiempo desarrolla una práctica entre los pacientes de la clase media alta y la aristocrática. Él estaba promocionado, pero no todo lo promocionado que él hubiera deseado. En 1700, que eso lo encuentra en la política. En 1783 renuncia a su cargo de médico, probablemente para dedicarse con más tiempo a la política, para concentrarse. No, puede ser que su carrera científica, no lo sé, son todo especulaciones. En 1780 publica el plan de legislación penal que demuestra que ha asimilado totalmente el conocimiento de los críticos del antiguo régimen, como son Montesquieu, Rousseau, etc. Mantiene correspondencia con el líder revolucionario estadounidense Benjamin Franklin. Más grave quizás es el fracaso de Marat para ser elegido miembro de la Asamblea
de ciencias. Como buen científico debía de ser introvertido, porque no tenía, hasta que no llega político y hace artículos incendiarios, no tiene repercusión todo lo que hace y todo lo que escribe. No se puede estar en dos sitios a la vez. Pasa también como en arte, no puedes estar todo el día dibujando y pintando y promocionándote por las galerías, porque para una cosa necesitas ser muy extrovertido y para la otra trabajas en soledad y eres muy introvertido. Es muy difícil que se den las dos cosas. Por eso tienen representantes que luego los engañan y les roban. Bueno, algunos historiadores, en particular estadounidenses como Louis Gostack, dicen que llega a la conclusión de que realmente este sufre un complejo de mártir. Por eso es tan fiero en los temas políticos y que siempre se imagina perseguido por enemigos poderosos, pensando que su trabajo refuta ideas de Newton, sea uno de los opositores del orden social y científico establecido. Él era un rebelde, pero como toda persona inteligente. En 1789, las primeras semanas, cuando comienza la Revolución Francesa, Marat publica su panfleto Ofrenda a nuestro país. Es la que indica que todavía cree que la monarquía es capaz de resolver. Al principio no está tan radicalizado, piensa que la monarquía todavía puede resolver los problemas de Francia. Pero, en un suplemento publicado meses después, dice que el rey realmente está más preocupado por los temas económicos que por los problemas de su país. Que a partir de ahí empieza como a echar una bilis negra. Bueno, Marat ataca a quienes proponen el sistema de gobierno británico como modelo de Francia. En 1789, como director del periódico El Amigo del Pueblo, en francés será L'Ami de Pouilly, yo qué sé, Marat se convierte en una voz influyente a favor de las medidas más radicales y democráticas, particularmente en octubre, cuando la familia real es llevada a la fuerza por la turba a Versalles, no, de Versalles a París. O sea, esto pasó como la Revolución Rusa con los zares, que al principio no pensaban en matarlos y al final, conforme iban avanzando, iban pensando que habían sido unos canallas y que eran los culpables de que el país pasara todo ese tipo de calamidades. Bueno, París lo barren casi, para después Napoleón, para hacer avenidas grandes por las cuales pudiera entrar el ejército, y después a nivel urbanístico en el siglo XIX es puntero, todo el mundo lo cuenta porque va a tener, no me acuerdo cómo se llama, el alcalde del cual he hablado, un magnífico urbanista. Bueno, Marat aboga por medidas preventivas contra la aristocracia. Mirad, ahora todo esto nos parece tremendo y brutal, pero también os voy a decir una cosa, estamos fuera de contexto. Hay una clase emprendedora, una burguesía que está buscando su lugar en el sol. Y entonces la aristocracia quiere perpetuar, como hicieron en España, estamentalmente su poder, que supone inmovilismo a todo lo que suponga iniciativa privada. Bueno, y él está contra la aristocracia porque están conspirando para destruir la revolución. En 1790 huye a Inglaterra tras publicar ataques contra Jacques, no me acuerdo cómo se llama, Necker o algo así, que es ministro de Hacienda del rey. Entonces, claro, todavía tienen muchísimo poder. 3 meses más tarde vuelve a Francia y ahora tiene suficiente, como diría yo, popularidad como para tener la protección contra la represalia. No cede, sino que dirige sus críticas contra líderes revolucionarios tan moderados como el marqués de Lafayette, el conde de Mirabeau, Jean-Gilbert Mallet, el alcalde de París. O sea, esto es lo que dice, ¿cómo se llama? Los alemanes, que realmente llega un momento en que se radicaliza tanto, mi libro cada vez, un día os enseñaré una página, que se radicaliza tanto que ya arremete contra los propios revolucionarios, pero arremete que estimula el que se les mate. Y esta que lo asesina dice que llega un momento en que es un tirano, es como un rey, porque ella es revolucionaria moderada, aunque sea hija de noble. Y continúa advirtiendo contra nuestro Marat, contra les émigrés, que son exiliados reales que organizan actividades del extranjero, como pasó en España con Alfonso XIII, que realmente dicen que fue la mano invisible que también ayudó en el golpe del 18 de julio. Bueno, organizando actividades contrarrevolucionarias, instando a los demás monarcas europeos a que hagan una intervención en Francia y restauren el poder de Luis XVI. Os voy a decir una frase suya. Dice, 500 le declara a los lectores que tiene en la revista Nuestro Marat, que dice 500 o 600 cabezas cortadas, mirad la barbaridad que dice, habrían asegurado tu reposo, libertad y felicidad. Está estimulando el asesinato.
en una época de revolución donde hay un vacío de poder de la policía, del ejército, etc. Dice, una falsa humanidad ha sostenido tus brazos y suspendido tus golpes. Por eso millones de tus hermanos perderán la vida. Bueno, la Asamblea Nacional, el caso es que lo condena a prisión, pero pasa a la clandestinidad y continúa con su campaña. Era de armas tomar, lo cual no justifica su muerte, lo digo también. Cuando estallan los disturbios en Nancy, en el oeste de Francia, se le ve como la primera señal de la contrarrevolución. 1790-1791, Marat llega gradualmente a la opinión de que la monarquía debe ser abolida. O sea, uno de los que David también, David está en la Asamblea Nacional, es partidario de que al rey se le quita del medio, se le guillotina. Después del intento de huida de Luis XVI en junio del 91, ve al rey indigno ya de subir al trono. Ya las cosas han llegado muy lejos, pero vamos, que tampoco había que haberlo guillotinado. Y denuncia violentamente a la Asamblea Nacional por negarse a deponer al rey. En 1792, como delegado de la Convención Nacional, aboga por reformas tales como el impuesto sobre la renta gradual. Eso es una cosa súper moderna que después se ha hecho la práctica. Nosotros también lo tenemos, que debería ser más... en fin, tenemos 100 familias que son nuestros aristócratas, 100 familias económicas que reinan. Bueno, capacitación vocacional patrocinada por el Estado para los trabajadores y periodos más cortos de servicio militar. Eso es lo que las reformas que la aboga. Era muy inteligente, muy moderno, aunque a menudo aboga por la ejecución de los contrarrevolucionarios. Parece que Marat no tiene una conexión directa con las matanzas las matanzas masivas que se hicieron, sospechosas, porque también se le han adjudicado muchas cosas que no fueron. Se pone la declaración de guerra de Francia contra la antirrevolucionaria Austria en abril, pero por una vez va a pedir que haya una dictadura, para que haya un poder centralizado, porque el país está en peligro y es una situación de emergencia a lo cual hay que hacer frente. Bueno, con el apoyo del pueblo parisino, tanto en la Cámara como en las manifestaciones callejeras, Marat se convierte en uno de los miembros más destacados de la Convención. O sea, está en todo lo alto cuando es asesinado. Ataques de los conservadores de la facción girondina a principios de 1793 lo convierte en un símbolo de los montañards o facción radical. Es que es radical. Aunque los líderes de la montañards lo mantienen fuera de cualquier posición de influencia. O sea, los líderes de esto dicen que no pertenece. Bueno, pero se ha radicalizado. En abril, los giroldinos lo hacen comparecer ante un tribunal revolucionario. Su absolución de los cargos políticos presentados contra él el 24 de abril es el clímax de su carrera, el comienzo de la caída del poder de los giroldinos. Los giroldinos, que son los conservadores, son los que caen y él está en todo lo alto. En 13 de julio, Charlotte Corday, que es una joven de 24 años, que es partidaria de los giroldinos, que yo creo que no, que simplemente era revolucionaria por la edad que tiene, moderada, porque hacen una matanza en su pueblo, que no me acuerdo cómo se llama, de un hombre francés, es admitida en la habitación de Marat con el pretexto de desear reclamar su protección y lo mata apuñalada en el baño porque tomaba baño porque tenía una afección de piel. El terrible asesinato de Marat es instrumentalizado, algo que sabe hacer muy bien el poder político. Lo muestran en la caja de muertos, desnudo, de cintura para arriba, para que la gente vea la barbaridad que se ha hecho sobre su cuerpo. Y es el momento del triunfo de los montañards sobre sus oponentes y hace que sea considerado un mártir de esta causa. Claro, ahora a los montañards les interesa que sean suyos, es un mártir del pueblo. Su nombre es dado a 25 localidades francesas como un gesto que simboliza la continuidad entre la Revolución Francesa y rusa, y uno de los primeros acorazados de la Armada soviética que le ponen Marat. La muerte de la Marat, del artista francés y miembro del club jacobino Jacques David, es pintado pocos días después del asesinato. Se le llama como la piedad de Miguel Ángel, la piedad de la revolución, y es una obra maestra de David. David tiene mucha influencia romana y los cuadros son, no me acuerdo, el rapto de la Sabina, son cuadros como, estamos ya en el neoclásico, como muy plano, utiliza muy bien los colores cálidos y tiene, bueno, sus pinturas casi siempre tienen un grandísimo valor histórico y artístico porque sus pinturas son todas muy patrióticas, están en un contexto de revolución donde el patriotismo está por delante de la familia y de todo. Bueno, espero que os haya gustado, he hecho un blog con muchísimos vídeos que os va a encantar. Hasta mañana, que vayáis a verlo.